Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Pues llegamos un viernes más, es un nuevo programa, una nueva entrevista y como pudieron ver, hoy tenemos casa llena, tenemos en el estudio a una gran banda, unos grandes músicos y pues sin más por agregar, sin muchas palabras, tenemos a Jure, a Floyd y a Josué el Ahijado. Con ustedes Jade Rock Band. ¿Cómo están, verdades? Bienvenidos al Abismo. Gracias por la invitación. Pues me gustaría empezar así con lo básico. ¿Quiénes forman parte de Jade Rock Band? Bueno, ¿Se gustaría presentarse uno por uno? Yo me presento, yo soy Jure. Me dicen Jorge Lavalle, pero mi apodo es Jure. Okay. Y el pinche Jure. Y me la paso muy bien en las teclas. Muy bien, con el jazz y el blues. Y con el Floyd y el Ahijado haciendo desfiguros y un poco de ritos amorfos en el escenario. Una muy buena acoplación acá con el Ahijado. Y con el Floyd. Oye, acoplación suena como algo así como empalmado. Ajá. Yuxtapuesto, muy bien. Sí, pero el acoplamiento ha estado muy cómodo, la verdad. ¿Por qué Jade Rock Band? Yo me pregunto, ¿de dónde viene Jade? ¿Jade? Yo diría, ¿y por qué no? No, muy bien. No. ¿Cuál es la historia, Joaquín? Bueno, ¿cuál contamos? ¿La de Hollywood o la que fue la neta, güey? ¿Cuál van a querer, la larga o la corta? Aunque también les venimos manejando víbora por langosta. Okay, está en el platillo todos los días, en la noche más bien. Es que es también un acróstico de historia amorfa donde existimos, entonces cada letra, pero en vez de decir Ade, es Jade. Y lo de Rock Band, pues ya, para dar idea también. Un poco de contexto, ¿no? A lo que se dedica, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas el nombre de la banda? No, pues yo me acuerdo de otro pedo muy diferente. Sí, estábamos apenas trabajando en la banda, ya estábamos ensayando y todo ese rollo, pero no teníamos todavía un nombre definido. Entonces, en ese entonces teníamos un baterista que se llamaba Lalo Casañas, al cual le mandamos un saludo. Lalito, donde quiera que te encuentres, esperamos que el COVID no te haya matado, carnal. Es enfermero, compañero trabajador. Okay. Y pues bueno, esperemos que todavía por ahí siga. Entonces, regresando a la historia de todo ese rollo, estábamos un día comentando los nombres, ¿no? Y por ahí teníamos una competencia, una banda que se llamaba Ámbar. Okay. Del Camilo Beristain. Y entonces, pues nos pusimos a platicar de los nombres. Y pues él dijo, pues si esos culeros se llaman Ámbar, ¿por qué nosotros no nos ponemos Jade? Okay. Entonces, cuando empezamos a trabajar el Jade, resultó que por ahí había un rollo de argentino, ¿no? Un rollo de unos compas que se dedicaban al teatro, que ya tenían una empresa que se llamaba así, Jade. Okay. Y era referente al teatro. Por ahí andan todavía esos carnalitos. Un saludo donde quiera que se encuentren. Sí, que pasen la chingón. Y y poca madre. Y chupen, pisten, gocen la vida. Porque en cualquier momento se enferma uno y nos carga la chingada. Sí, claro. Pero bueno, pásenla chido. Pero bueno, esa es parte de la historia del Jade. Así fue como surgió el nombre. Y dijimos, pues suena chingón Jade. Y pues nos gustan esas pinches piedras, no de las que ustedes piensan, ¿no? Esas piedras verdes y acá la onda prehispánica, y el rock mexicano y el blues mexicano y Jorge Reyes y Give Me the Power y la chingada y frijoleros y la chingada y empezó el pedo y tú sabes todo ese desmadre. Y bueno, así fue como empezó el nombre. No, okay. Esa es la historia real de cómo surgió el Jade. ¿Cómo surgió Jade? ¿Tú tienes alguna otra versión? Pues, no, como acaba de decir, estaba este chavo que se llama Lalo, espero que se llame todavía, y se salió, bueno, no es cierto, no se salió Lalo, me invitaron una vez al ensayo, y dijeron, bueno, tú le entras en vez de Lalo, entré, y ya estaba el nombre,
Ya estaba el nombre y lo acaté, lo adopté y ahí le estamos dando. Sí, lo que sucedió ahí, porque también es interesante esa parte de la historia. Fue una anécdota. Ajá. Tuvimos ahí algunos eventos ya empezábamos como Jade, pero resulta que este baterista no era muy impuntual, informal, no llegaba. Entonces íbamos a tocar, teníamos un contrato para un barecito y no llegó. Entonces en esa ocasión fue varias veces la aplicaba. Un amigo y mi papá, Javier Salazar, que por ahí anda, también músico de Hueso Colorado, y al buen Javier. Y ese día pues nos hizo favor de sacar el evento tocando la batería ahí con nosotros. Entonces le hicimos la invitación al buen Josué. Jorge ya lo conocía, habían tocado anteriormente, y fue así como llegó ahí con nosotros. Y a partir de ese momento pues hicimos la prueba, se quedó y estuvo cagadísimo porque estábamos en un ensayo acá con el buen Josué. Y en eso empieza a sonar el timbre, ¿no? De ahí del estudio donde enseñamos. Era Lalo el bataco. Y era el baterista, digamos, oficial, ¿no? Que ahora sí pero se resultó que nunca llegaba a los ensayos. Ese ensayo sí fue. Ese ensayo sí fue. Resultó que ese ensayo sí fue. Y para colmo, este carnal, cuando estábamos ensayando, le rompió el parche del bombo. Entonces, valió madre todo en el momento. Este güey rompe el parche del bombo, toca el timbre, nos asomamos y era este güey, y todos escondiéndole para que no nos viera por la ventana. Pero se dio cuenta de todo. Él asomándose. Y ya los vi. Y todavía nos dijo, ya los vi, no se escondan, ya los vi. Y nosotros, 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos. Nosotros somos invisibles, ya no nos pueden ver. Y nosotros somos increíbles. Los Spider-Man señalándose, ¿no? No, yo no fui, no. Los 3 chiflados. Y pues ya total que pues le tuvimos que abrir, escondimos a Josué en un cuarto. No, ¿quién estaba tocando la batería? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese güey? Le voy a Si partir. fuera el amante, así. Le voy a partir su madre. Abriendo el closet, ¿no? De calzones. Y la dejaba abajo de una cama. Y ya en ese momento pues le dije, luego no, pues yo fui el que estaba tocando la batería, pero pues mira, la neta, aprovechando esta situación, pues muchas gracias, carnal, vemos que no tienes tiempo, no puedes, y pues mejor. Pero sí fue muy incómodo. Sí. Me imagino. Es que como ya había faltado a varios ensayos, dijimos pues... Sí. Joaquín dijo, yo conozco a alguien. Y aquí me surge una pregunta para ti, Josué. ¿Cómo fue este proceso de integrarte pues, a una banda que ya estaba pues en el proceso de ser ya una banda como tal? Mira, cuando empecé a tocar, tenía otra banda con unos amigos y con el Vero y o sea, cuando empecé a tocar como al año o 2 años fue cuando conocí a Jorgín, porque nuestros tíos se conocen. Y a la banda que tenía Jorge en aquel entonces le faltaba baterista, entonces yo entré, tocaba muy chistoso yo, y pues ya estuvimos tocando, ¿no? Era otra alineación, pasaron varias cosas y ya me salí, ¿no? Y yo seguí tocando por mi parte, con mi hermano, con el Sam, un saludo, y con otros amigos, y pues ya de repente una vez me cayó una llamada del Jorgín, oye, ¿qué onda? ¿No le quieres caer un ensayo? Llegué y nos acoplamos bien, yo no conocía a Eloy, ahí lo conocí, me cayó a todo dar, y nos acoplamos muy bien en la parte musical, claro, y en la parte así como de compas. Hicieron el match, ¿no? Se hizo el match. Entonces fue como muy natural ese proceso, ¿no? Sí, fue como sí. más complicado. Y además como ya sabía cómo tocaba Jure, pues no fue tan difícil, ¿no? Tampoco fue como llegar a algo nuevo, sino algo como que ya conocía, y como tenemos como más o menos los mismos gustos, la misma línea de música que nos gusta hacer. Pues, pero ni tanto, ¿no? Porque me refiero que no, el acoplamiento sí estuvo muy fino y todo, pero la parte de los teclados es que antes en la otra alineación había un camarada que de hecho todavía con Floyd participó un poco, el profesor Stein. Un saludo también. Un saludo, Stein. Excelente músico y violinista. Vaya, han pasado bastantes integrantes. Y él era el que tocaba. Él era muy elocuente. Hablaba muchísimo. Saludos, hermano. Donde quiera que estés. Pero justo cuando se deshace la banda, pues empecé yo a ensayar nada más con el Floyd, y el profesor iba tantito, pero ya dejó de ir.
y más bien ahí fue cuando ya me tuve que pasar a los teclados y sí me costaba un buen de trabajo la parte de coordinar los teclados con la voz. Con la voz, claro. Sí, y entonces cuando ya llegó el ahijado, que ya estábamos Flo y yo con algo de callo, con algunas rolas muy sencillas, ya terminó de armarse ese acoplamiento, se armó mejor, pero para mí era realmente nuevo estar, o sea, realmente con Jade fue cuando yo inicié como tecladista también. Okay. Antes nada más estaba en la voz. Y sin embargo fue hasta 2010 que sacaron por su primer proyecto como tal, un primer proyecto homónimo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron a formarse hasta el año 2010 que grabaron Jade? El primer disco. Yo creo que empezamos como desde el 2008 más o menos. O sea, fue breve hasta eso, ¿no? Sí, fue algo así. Bueno, yo viví la historia diferente, ¿no? Yo operado, ¿te acuerdas? Grabando. Ajá, yo trabajaba en una clínica donde trabajaba su mamá de Jorge. Okay. Y teníamos un amigo en común que era el doctor Gustavo García, que es un muy reconocido psicópata, médico psiquiatra. Okay. Que ha atendido a muchas personalidades del medio artístico y al de José Cruz, ¿no? También al de Real de 14 se dijo. Por decir algo, ¿no? También, nuestro amigo en común, el doctor Gustavo García, un día me dijo, no, pues tráete tu guitarra y échate unas rolas para los pacientes, ¿no? Okay. Pues, ya los pacientes esperaban escuchar algo así como de José José, ¿no? Y pues, ¿cuál, no? Empecé a tocar blues y cosas así. Y me dijo, oye, dice, tengo conozco a un amigo que anda buscando como que una banda y que no sé qué. Dice, ¿por qué no los pongo en contacto? Y esto y el otro. En ese entonces yo no conocía a su mamá de Jorge, que trabajábamos ahí en el mismo hospital, pero no la conocía yo. Y pues ya intercambió, me dio el número de Jorge, le marqué a su casa y me contestó la mamá. Ya le dije, hola, soy amigo de Gustavo García y estoy buscando a Jorge Lavalle, etcétera, etcétera. Ok, dice, bueno, pues no se encuentra, pero yo le paso tu recado. Pasaron 2 meses y no me regresaba la llamada, ¿no? Sí. Entonces le volví a marcar. Ajá. Y ya fue cuando me contestó y pues ya nos empezamos a poner en contacto y todo. Para vernos y pues así fue como empezamos a hacer algunos eventos, a conocernos, a tocar juntos. Y nada más éramos él y yo. O sea, nos presentamos. La caja de ritmos del teclado que estaba bien. Y tocábamos en pues, algunos foritos, teatritos, cosas así. En el mismo auditorio de la clínica y tocábamos. Pero tengo que esto fue un poquito más atrás, ¿no? Por ahí del 2005 o 2006. Pues más o menos por ahí del 2000. Cuando ya hicimos contacto fue por ahí del 2008, 2007, ¿no? Okay. Sí, fue muy rápido, como en un año. Como que acoplaron todo, trabajaron muy bien y... Acoplamos y... Sí, una ventaja fue que Jorge tenía ya como que muchas de las canciones del primer disco, él ya las tenía. Entonces, más o menos estructuradas. Entonces... Y cuando llegó Josué ya fue más fácil como terminar también de... Se terminó de embonar todo, ¿no? Digamos que él tenía ya sus bases y pues lo único que hicimos fue cada uno aportar. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado esa parte como de... pues el arreglo de las canciones, ¿no? Sí. O el desarreglo o la destrucción de la canción. Por ejemplo, él tiene una idea y oye, ¿cómo ves si le vamos haciendo esto? En lugar de no sé, a lo mejor la secuencia o el tiempo que él trae, ¿cómo ves si le vamos moviendo aquí o allá? Y pasa al revés, o sea, yo he llegado con algunas canciones y yo traigo una idea acá progresiva, medio metalera, etcétera, y termina él destruyéndola, haciéndola una balada. En el Café Noruega. Ajá. A ver si tocamos al rato esa canción. Yo traía una onda así medio rockera, progresiva, y terminó siendo como una baladilla, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti? O sea, convivir con estas dos influencias. Supongo que tienes que mediar ambas partes, o... Pues
¿Cuál es tu rol en este proceso creativo? Pues mi rol es... Cuando me encabrono los mando a la chingada. No, pues es una cosa como muy... creo que fluye bastante, o sea, también aceptamos mucho como cuando alguien tiene algo que hacer, digo, no pasa nada y decimos, bueno, dejamos el ensayo para la próxima. A veces hemos dejado de, por ejemplo, ahora que fue esto de la pandemia, dejamos de ensayar un rato, pero digo, también, digo, mi rol, que digo, no estoy respondiendo tu respuesta, digo, tu pregunta. Pero pues yo más bien lo que hago es, no sé, nos llevamos bien y ya, o sea... Fluye. O sea, no hago nada. No, a donde me lleva la corriente. Siempre estaremos juntos. No, somos amigos, todos tenemos unas personalidades muy distintas, pero creo que al final machamos muy bien. De repente si algo a alguien no le parece, no sé, alguien más responde, ¿no? O sea, no siempre soy yo. A veces a él le toca ser el mediador, o a veces al Jure, o a veces a los tres, Es que creo que sí, o sea, como comentas, cada uno tiene pues una forma de ser diferente y al final se ve reflejado en la música que hacen. Sobre todo, bueno, en este proyecto yo lo encuentro como una mezcla entre rock y blues, el proyecto homónimo. Pero, o sea, también yo lo personal lo definiría como electro blues, o sea, le meten unos arreglos muy locos que dan como un refresh muy interesante. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Justamente, pues como las influencias, cuando yo conocí a Jorgín, pues traía mucho la influencia esta setentera, ¿no? Del rock, de la psicodelia. Cuando conocí a Eloy traía como la influencia más metalera, ¿no? Más rockera pesada, ¿no? Okay. Y yo, pues soy como, digo, no sé si se nota, pero soy como más de jazz y de funk. Entonces, pues todos esos ritmos y esta música anterior, clásica, la tenemos que adaptar un poco al tiempo actual, ¿no? Entonces experimentamos, ¿no? Con meterle sonidos electrónicos, ritmos electrónicos, que suene un poco más bailable, porque luego tal vez para las nuevas generaciones esto pudiera, si tocáramos así como el sonido totalmente así viejo, tal vez a las nuevas generaciones no les gustaría, ¿no? Que aunque no les guste, pues tenemos unas canciones, ¿no? Y sí les gusta, ¿no? De hecho, hoy en día tocamos como más seco. O sea, por ejemplo, recuerdo mucho en el primer disco, yo experimentaba mucho. En ese entonces lo que me ayudó como herramienta fue un amplificador, un Line 6, que tenía muchos efectos como de ese tipo medio electrónicos, ¿no? Tenía unos flangers así medio locos. La primera de martes pasado con esa estaba bien. Y ondas, o sea, son efectos que han existido desde hace muchísimos años, pero de alguna manera en ese amplificador, cuando empezó a salir esa línea de Line 6, estaba muy padre. De hecho, yo extraño me recuerdo muy bien, era un Spider 3, un Spider 3 de 120 watts con dos bocinas de 12, si no mal recuerdo. Traía, creo que Celestion. Entonces, tenía un sonido envolvente así muy padre. Y es parte de lo que le da ese sonido electrónico, claro, junto con algunos sintetizadores que para ese disco usó Jorge. Un amplificador un sintetizador que curiosamente es antiguo, que el fue Ensonic. Un Ensonic. Un Ensonic de mi papá muy bueno. Que ¿ya no lo tienes? No, ya no. Tenía unos sonidos muy reales, aunque eran como sintetizadores, pero muy reales. Muy reales. Entonces, para cuerdas, todo eso fue lo que le dio ese sonido un poco electrónico. Hoy en día, bueno, pues tocamos ya un poco más como más neta, ¿no? Ya sin tanto efecto, como más seco, como con más real, más orgánico, por así decirlo. Más orgásmico, diría yo. Totalmente. Pero bueno, por eso ese disco tiene ese sonido. Queríamos ahí como que experimentar un poquito para tratar de envolver pues a las generaciones nuevas que venían ahí y que se empaparan un poquito de esa psicodelia setentera,
finales de los 60, 70, y pues ya hacia los 80. Desafortunadamente llegó el reggaetón y pues eso no sucedió. Okay. Y digo, no es crítica al reggaetón, pues digo, pues cuando empiezan a bailar, pues. acá. Yo sí lo bailo en las fiestas. Está chido, ¿no? Pero bueno, o sea, en cuestión de ejecución, pues bueno, nuestro género pues es otro, ¿no? Es más hacia el blues, hacia el rock. Claro, totalmente. Yo no he logrado con estos canijos que sea un poco más rock, blues, pero un poquito más metalero, ¿no? un poco más pesado. Así, a mí sí me gustaría un poco más rasposo, pero pues no se ha logrado. No se ha logrado. Bueno, sin embargo, pasaron 6 años, ¿no? Del 2010 que sacaron Jade a su segunda producción discográfica, que es Blues, Mezcal y Tepoztlán. ¿Cómo fue que pasó tanto tiempo? ¿Qué pasó en estos 6 largos años para volver al estudio, para volver a montar algo? Que de hecho fue algo en vivo, ¿no? ¿Qué año fue de Tepoztlán? No me acuerdo. 2016. 2016. Sí, es que se fue en vivo para el Tepoztlán, sí. Pues, o sea, tuvimos todo un camino recorrido, ¿no? Desafortunadamente el hecho de grabar, bueno, nosotros grabamos independiente, montamos un estudio, los famosísimos Jade Studios. Okay. Los Jade Studios, y bueno, de ahí salieron bandas y proyectos que sí, ganaron algunas bandas, ganaron concursos, por ejemplo, se hizo un concurso de bandas para el himno de la UNAM. Era de la UNAM, sí. Y nosotros grabamos a la banda ganadora, ¿no? Chavo el Esqueleto, ¿no? Chavo el Esqueleto. Sí, también hacían entrevistas, ¿no? Hacíamos su canal del estudio de Jade. Algunas entrevistas. Algunas cosillas ahí, pero bueno, desafortunadamente a nosotros lo que siempre nos ha pegado es que cada uno nos hemos dedicado a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces Josué estudiaba, estaba en la universidad. Jorgito ya iba acabando la universidad y andaba ya empezando a trabajar y esas cuestiones. Yo, pues bueno, tenía mi trabajo, entonces no pudimos dedicarnos en cuerpo y alma, ¿no? O sea, debido a las otras actividades no podíamos estar al 100 ahí, y pues en parte fue lo que hizo que pasaran 6 años para grabar el segundo disco. Digo, hay mucho material inédito que tenemos grabado. Sí, hay ideas que están... O sea, lo que se grabó en este tiempo. En ese tiempo, claro. Algunos en vivos, cosas así. Pero digamos, como en ese entonces estábamos muy tirados al perfeccionismo, veíamos que pues como fue un en vivo con unos ambientales, pues no tiene la calidad, etcétera, y pues se quedaron ahí. Y los tenemos, o sea, tenemos los archivos, pero pues no han salido a la luz. A ver si póstumamente, espero como para dentro de unos 70 años salga, ¿no? Claro. Sí, porque ese de Jade Tepoztlán, ese sí lo hicimos completamente en vivo, con ese experimento de poner los ambientales y menos, menos profesional, pero también para hacer sentir como ese loop más retro de un toquín en vivo. Un poquito más lo-fi, ¿no? Hasta que escuchas cómo se van colando las risas y el desmadre de la gente que está ahí. Claro. Y es que además esa vez también ya fue toda una anécdota porque tocamos ya en la noche y justo es Blues, Mezcal y Tepoztlán, porque pues ya unos cuantos mezcales encima. Era una mezcalería donde tocamos y teníamos que calar el mezcal. Y como Floyd comenta, justo en este proyecto se esperaron un poquito más de los sintetizadores y como que sacaron el blues, es meramente blues proyecto, totalmente blues. Y digo, me gusta mucho en lo personal porque aparte de que manejan como el blues en su máxima expresión, las letras que manejan me recuerdan un poquito a este rock mexicano como de Javier Batis, no sé si me equivoco, como de Enigma, como de Apache, o sea, tal vez con esta influencia de rock mexicano, pero meramente en blues, no sé. Sí, yo creo que sí va por ahí, porque pues obviamente los Duk Duks, no sé. Por ejemplo, todas esas bandas que comentas, pues venían con esa influencia de rock, de blues, que en ese entonces, o sea, hablando de las fechas que hablamos 70s, o sea, de esa época de la psicodelia y todo ese rollo, pues son las mismas influencias que tenemos todos nosotros. Nosotros somos como los últimos mohicanos de esa generación, ¿no? O sea, es la neta, ¿no? O sea, porque tú hoy en día, pues,
puedes escuchar, o sea, ya más para acá puedes escuchar, por ejemplo, a morrillos o gente más joven que nosotros tocando mamadas, a mí se me hacen como tipo Joe Satriani y esas madres donde escuchas una base bien sencilla y puro virtuosismo, ¿no? O sea, pues tú ponle a cualquier guitarrista una base así chida, bonita, acá, coquetona, y pues se va a descoser bien cabrón y va a ser un montón de ondas. Digo, en particular no es mi estilo. Sí me gustan algunas cosas de las que hacen, por ejemplo, Joe Satriani, Steve Vai, pero esa fue una generación que vino después. Nosotros todavía somos de esa más para atrás. Generación justo en esa transición. Sí, y justo como comentas, o sea, si no los conociera o si no los ubicara, yo sí diría que Jade Rock Band lleva así toda la vida tocando y fácil pudo haber estado tocando en Avándaro, ¿no? O sea, me recuerda mucho a toda esta esencia, ¿no? Ya estamos viejos, cabrón. Sí, ya, y vamos a seguir hasta que se nos canse el animal. Viejo los Rolling, ¿no? Sí, y siguen rompiendo la... No, sí, pues no, tú ves no. al pinche Jagger y se mueve acá. No mames, dices, no manches. Sí, como si nada. Yo 2 minutos. Saludos a Jagger. Donde Saludos ustedes a vean. Mick. A ver quién tiene la lengua más larga. Ah, no, será James Simon, ¿no? Y 2 años después, o sea, ya se viene Seremos Lluvia, donde tal vez conservan todavía el blues porque pues es su esencia, lo llevan en la sangre, pero buscan como darle un refresh en cuanto o por lo que he visto lo definen ustedes también como una fusión entre rock, blues y aparte pop, ¿no? Buscando un poquito darle al pop. ¿En dónde podemos encontrar o cómo decir que tiene influencias también de pop, de rock pop en Seremos Lluvia? Bueno, ahí fue algo muy interesante. En ese entonces teníamos a un Ingeniero. Bueno, teníamos a un ingeniero en audio, Arturo Ballesteros. Donde quiera que te encuentres, carnal, ¿dónde vivís? Está con Jagger. En Coahuila. Coahuila. Un saludo a Coahuila y al buen Ballesteros. Pero bueno, conjuntamente en esa época, en ese tiempo, estaba con nosotros también un amigo Pedro, el buen Peter Calavera. Pedro Calavera. El que ganó en el concurso que hicieron. No, ese era otro que grabamos. Esos eran Chavo el Esqueleto. Chavo. Él el buen Pedro Calavera, le daba a la armónica y bueno, yo me acuerdo que teníamos ahí algunas situaciones porque en ese entonces de repente yo por cuestiones de trabajo personales llegaba un poco tarde a los ensayos o cuestiones así, y me acuerdo en específico de esa canción de Seremos Lluvia, que cuando yo llegué ya la tenían entre Pedro, Ahijado y Jorge, ya la tenían. Totalmente montada. Totalmente montada. De hecho, tenemos por ahí un video, el video de esa canción de Seremos Lluvia, que anda por ahí en Vimeo y creo que en YouTube. En YouTube también. Yo recuerdo ese día llegué y escuché y dije, no manches, me late esa rola, ¿no? ¿Tú la compusiste, esa canción? Sí, es así, toda la letra y bueno, sonaba muy bien. Y yo la escuché, o sea, yo cuando llegué tarde al ensayo dije, no mames, suena bien chingón. Como así, con esos ritmos tribales, bluseros, pero que te remontan a las raíces. Y yo decía, estos culeros ya me quieren abrir, están tocando a mí, ¿no? Hay otra guitarra aquí también. A ver, perros, ¿dónde está ese puto? ¿Por qué me engañan? Como el Lalo. Como el Lalo. Y ya pues llegué y pues ya los vi todo y pues estaban medio emputadillos porque había yo llegado tarde, ¿no? Entonces, En el emputamiento creamos una canción. Y estaban ahí, o sea, muy bien. Yo llegué y normalmente llegaba yo negativa. y pues estos güeyes era de, ya llegó el patrón y todos dejaban de tocar, ¿no? Pero esa vez llegué y no dejaron de tocar, o sea, ellos en su pedo, ¿no? Y dije, va, y entonces en chinga conecté mi amplificador, mi guitarra y todo. Y de repente pues le empecé a meter lo que es la intro, ¿no? Que entra con un armónico de guitarra. Y sobre la base, ¿no? Que es el tan, y unos ruidos ahí. Un armónico sísmico. Unas disonancias ahí para hacer como contraste, ¿no? Con la onda de la rola. Yo no me sabía los tonos de la canción, o sea, sobre cómo la iban tocando fue que la fui cachando ahí más o menos los tonos como pude.
ya les cambió la cara cuando empecé a meter algunas cosas y como que dijeron, va, este güey ya la agarró, ¿no? y en ese momento, pues bueno, se hizo un parón, ya terminó la rola y ya me pasaron, es que en esta parte cambia acá, cambia allá. Le digo, ok, tengo estos tonos, pero ok, lleva estos cambios. Y ese mismo día grabamos esa canción. Y de hecho está en vivo, esa versión que está en Vimeo y en YouTube está en vivo. O sea, fue de ese día que se creó esa canción. La voy a buscar para ver. Eso sí tiene ya ¿cómo se dice? Video. Sí, y hay otra de ese disco que se llama En la Roma, que de hecho esa la empezamos a trabajar en un lugar que se llama El Tercer Milenio. Era un bar donde tocábamos ahí por Acoxpa, y empezamos haciendo una especie de introducción para presentarnos y decir cada quien en su instrumento y buenas noches, cuando cobereábamos ahí en los bares de Acoxpa. Claro. Y esa empieza más bien como pues con un bajo punteado sobre la, ¿no? Tan 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 tan. Okay. Y como que nos dimos cuenta de que también sonaba más poperona y que la podíamos desarrollar toda la idea y armarle una estructura, y es una también de esas más poperonas. Y él hoy también trajo varias ideas, como la otra de empezar de nuevo para encontrar. También las que son más, o sea, sí más rockeras, pero también como entre balada, pero más pesada, más rockera. Sí. Ajá. Y ahí pasaban algunas situaciones, es lo que comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, yo llegaba con una idea creaba la canción y yo decía, no, pues esta canción, la quiero rockera, cabrón. Quiero que tú toques así, pom, 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 pom. Puro punteo y yo acá con la guitarra me empezaba tan, 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 tan. Y el ahijado, tú rómpele a los tambores, güey, así acá, que suena acá bien ponchado, ¿no? Y a la mera hora, o sea, como que no obedecían, son como los hijos. Lo que decías, ¿no? Que de pronto llegas tú con una idea y la suavizan o viceversa, ¿no? Se desvirtuaba. Y llegaba un momento en el que yo decía, no mames, o sea, ¿qué pedo? Pues esto era un rock acá punchado, ¿no? Pero después le fui agarrando el gusto también a eso, ¿no? Okay. Entonces, pero parte de eso fue como surgió un poco el irnos hacia algo un poco más comercial o poperón. Y pues la intención de todo eso era como, si te das cuenta, es como un pop, pero no tan pop. Es como un pop a nuestro estilo, como a la vieja escuela, ¿no? Justo a eso quiero llegar, porque, o sea, lo definen como pop, o lo podemos definir como pop, pero normalmente se entiende el pop como, pues, música, bueno, letras tal vez más sencillas, más básicas, por así decirlo, de temas más, pues, banales, por así decirlo, y en Seremos Lluvia, pues, las letras no las encontramos nada banales, van mucho más allá, llevan un trasfondo, llevan un mensaje, tal vez hasta con un tinte hedonista en las letras, y le da como un cambio total. O sea, por eso cuando en el press kit que nos enviaron lo mencionan, lo denominan como pop, fue como de, bueno, pero, o sea, sí, tal vez es un poquito rock pop, pero... Es pop, es cierto. Sí, no, algo que, bueno, yo le reconozco mucho a Jorge es que sus letras, yo le decía en algún momento, güey, vamos a hacer lo que hace la industria y gana millones, ¿no? Porque pues ya como que ya tantos años de inversión en esto y pues que todo salga de nuestro bolsillo, el estudio de grabación, el equipo, todo ese rollo. Le digo, pues vamos a buscarle, o sea, vamos a intentarle, ¿no? Y yo le decía, o sea, pues o sea, si tú estudias, por ejemplo, la estructura de una composición, pues es así como que la intro, primer verso, el coro, segundo verso, el coro y la letra salida, es, ¿no? La letra siempre es una mierda bien sencilla, ¿no? Que no, sí, siempre están muy clicheadas, también por eso no me late luego eso. Sí, digo, yo no critico las letras de todos los compositores, ¿no? O sea, incluso los de pop que podríamos estigmatizarlos de que son letras muy sencillas o digo, yo no, porque pues tiene su chiste, sí, ¿no? Sí, cada ámbito tiene. Por algo ellos, o sea, ganan lo que ganan, ¿no? Claro. Pero digo, algo que yo le reconozco mucho a Jorge es, por ejemplo, sus composiciones. O sea, tenemos canciones que, por ejemplo, nadie las escucha. Por ejemplo, Pastor de la Tarde. A mí esa canción más de 3 veces me ha puesto la piel chinita y me ha sacado lágrimas. Cuando la estamos tocando, ¿eh? Sí. O sea, porque
Es como un blues que sale un poco de la estructura normal de 3 tonos del blues y sus remates, pero como muy progresivo y tiene una letra muy profunda, o sea, que te permite viajar en tu mente en el buen sentido, de que si tú pones la rola y te dejas llevar por la música y la letra con la luz apagada, cerrando los ojos, o sea, no necesitas, en serio, o sea, no necesitas ni mota, ni alcohol, ni whisky, ni nada, o sea, realmente es como cuando escuchas música clásica, que es un ejercicio que también les llegan a poner a los niños para la ansiedad y esas cosas. Tú ponles música clásica, por ejemplo, un sonata de Luna, de Beethoven, claro, de Luna, perdonen mi pendejismo. Los críticos y expertos ahí manden sus comentarios. Dejen saludos para el Floyd en los comentarios. De todos modos, pues ahí dejen sus comentarios. Ya todos mostramos al final se va a revelar mi identidad, porque así como decía ese carnal, yo soy Batman, yo soy el Floyd. Entonces, pero ya regresando a este cotorreo, digo, el ejercicio está muy padre, yo lo he hecho, o sea, pones música clásica, cierras los ojos, y no, hombre, o sea, te meditas bien cañón y es muy padre. Y como que te evoca imágenes. Y es una muy visual, retrospectiva muy padre, ¿no? Uh-huh. Con esa canción, o sea, a mí me ha pasado, es de las pocas canciones, yo creo que ha de haber como 3, 4 canciones que conozco o he escuchado, uh-huh, que me han hecho, o sea, que te tocan, ¿no? O sea, que te tocan esa parte sensible o emocional. Entonces aquí con el buen Jorgito, uh-huh, con esa canción me pasó eso, ¿no? Y por ejemplo, las frases, ¿no? Pastor de la tarde, que haces alarde, ¿no? O sea, esas frases, ese fraseo, digo, desafortunadamente lo que se vende es lo sencillo, lo práctico, rolas de 2 minutos, 3 minutos. Lo literal, ¿no? Con frases de, pues no sé, un ejemplo, mover el culo, y dices, no mames, no, sí, güey, no, pues echen otra, sí, vamos a moverlo todo, ¿no? Y lo digo porque pues, yo esas rolas las he bailado y todo, ya son como podrán ver, viejitas, ¿no? pero a lo que voy es hasta abajo, trapeando el piso. A lo mejor si nos enfocáramos un poquito más a esa parte de cultura, ¿no? De leer más, de estudiar más, en general, yo creo que la solución a muchas problemáticas en general que vivimos hoy en día del país se resolverían con la educación, una buena educación. O sea, digo, el joven promedio pues debería de dominar, no sé, mínimo 3 idiomas, un instrumento, un arte marcial, un deporte. Escuchar Pastor de la Tarde. Escuchar Pastor de la Tarde. Por ejemplo. Pero, o sea, a lo que voy, o sea, ¿qué pasa? Pues que vivimos en algo, escuchamos muchas veces o nos entra al oído, pues lo más fácil, ¿no? O sea, lo que son frases cortitas y... Uh-huh. Entonces en algún momento pues le decía yo, Jorgito, pues vamos a buscarle por ahí. Uh-huh. Y intentamos hacer algunas canciones así de ese tono, un poco más cortas, un poco más poperonas, intentando... Salieron buenos ejercicios de eso. Sí, totalmente. Sí. Y pues bueno... ya se me fue el pedo de qué estaba hablando, pero esa era la idea. Creo que después de este intento de tal vez atacar otros nichos, de llegar a otros sectores, bueno, ya pasó el intento, pero el blues siempre lo llamó. Sí. Es lo que siempre han traído en la sangre y en, ¿cómo se llama? En El Lobo de tu Amor lo retoman por completo, ¿no? Uh-huh. Tal vez ahí ya definiéndose ya como una banda de rock, pero con ese tinte de blues. Y aquí sí me recuerdan tal vez un poco perdón, tal vez me equivoco, me recuerdan un poco tal vez a Jimi Hendrix, ¿no? Tal vez que rock, pero con unos tintes de blues, tal vez a The Doors ya se empiezan a definir como tal, ¿no? Ya empiezan después de haber experimentado tal vez con estos sintetizadores, después de buscar el pop, ya logran tomar un camino, una dirección estable en El Lobo de tu Amor. ¿Lo pueden tomar así o qué nos pueden contar de este proyecto? Pues yo creo que te vas haciendo viejo. El Lobo de tu Amor yo lo siento un poco, o sea, sí es blues, pero como que fue un ejercicio más de... jazzero, ¿no? De armar un jazz también. Y la letra también como de armar algo también más, tomando en cuenta estos elementos que habíamos ya trabajado, de tratar de hacer algo más comercial. Uh-huh.
como armar una letra igual sencilla, no tan sencilla, pero sí que justo manifiesta como esa crisis social, ¿no? De en cuanto a las relaciones, donde ya todo es desechable, y por eso orgásmica e inorgásmica es la basura en vez de orgánica e inorgánica, y claro, como haciendo esa crítica, pero con una letra quizá un poquito más digerible, aunque todavía medio bastante amorfa, pero como más, también hasta el ritmo, aunque es como jazz, es jazz con blues, pero sí es hasta más poperona, ¿no? Como que no es, ya no implica tanto un reto para el escucha normal entrarle a esa rola, siento yo. Y ya, o sea, al final pues, cerramos con este recopilatorio, por así llamarlo, retomaron como sus mejores canciones ya en el último disco de ¿cómo se llama? El de Historia Amorfa de donde existimos sí. Está, el puro nombre ya es un viaje, ¿no? y creo que justo hacen un recorrido musical de toda su trayectoria en esta última producción, y pues es como la cúspide de sí, ¿no? Bueno, comenta, Jorge. De hecho, yo me acuerdo que les dije, a ver, escriban acá sus 4 canciones favoritas, cada quien de nosotros. Y justo es seleccionando cada quien sus 4 o 5 rolas, porque son como 14 o 15, ¿no? Uh-huh. Y así fue como salió, y justo son canciones del primer disco, pero también del último. Entonces es muy, muy variado, muy ecléctico. Para mí ese disco fue como si fuera realmente el primer disco de Jade. O sea, fue como el proyecto que se fue postergando. Okay. Y, o sea, lo que buscábamos era ese disco. Sí, claro. Pero pues antes salieron otras cosas, ¿no? Y fue muy complicado. Yo recuerdo que tratábamos de agilizarlo y todo, pero pues como que así es la vida y el destino, ¿no? O sea, por ahí dicen que uno propone y Dios dispone, porque claro, no... Pues nos llevó cuántos años, ¿no? ¿En qué año salió ese disco? ¿El de Historia Amorfa? 2021, creo. El año pasado. O sea, nos llevó como... Desde el primer disco, ¿no? Desde el primer disco 2010 a... Nos llevó como 12. Entonces es ahí, es ahí donde digo, o sea, realmente... como 11 años. Digo, bueno, las bandas independientes, como en este caso nosotros, pues lleva su tiempo, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Aparte, pues es inversión. Digo, hay muchos que optan por pagarse un estudio de grabación. Nosotros optamos por montar el nuestro, ¿no? Por aventarnos 13 años. Nos entendemos totalmente. Nos aventamos 13 años. O sea que, pues, bueno, ahí les pasamos el tip, ¿no? Nosotros que vamos empezando, creo que todavía nos falta un largo recorrido. Pero bueno, al final, pues nos ha dejado muy gratos momentos. Muy buenas experiencias y anécdotas. Sí, por eso yo decía, o sea, sí es la cúspide. Aquí ya se oye, o sea, el teclado de Juré se oye así ya súper marcado, ¿no? Se oye ya como un estilo bien definido y pues, como comentas, debe ser como muy satisfactorio llegar a este producto final. Para ti, Josué, ¿cómo sientes este proyecto? ¿También para ti es como tu máxima obra? Creo que es como el resumen de todos estos años. Digo, no es un resumen. No es lo máximo, pero, o sea, no es como la máxima obra, pero sí es la última que hemos sacado. Justamente se junta como toda la experiencia de todos estos años. Digo, no es lo mismo el primer disco, el homónimo, a este último, porque al principio no teníamos la experiencia de cómo grabar un disco, de cómo hacerlo nosotros solos, de los tiempos, de muchas cosas que tal vez, más bien, ciertamente ya con el tiempo pudimos descubrir y darnos cuenta cómo funcionaba, ¿no? Cómo tocar, cómo grabar, cómo hacer un material más rápido, y esto es como un resumen, ¿no? O sea, claro. y pues esperamos que seguir haciendo buen material, ¿no? Pues que nos sigan escuchando, ¿no? Sí, y hoy en día pues tenemos ya realmente toda esa experiencia de todos estos años, 13 años, que nos respalda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de grabar como músicos, pues ya tenemos esa experiencia con otras bandas. De haberlas grabado. De haber grabado nosotros, de haber pasado este proceso de 13 años. Claro. Y pues ya es más fácil para nosotros, pues en ese momento, asesorarlos,
pues lo que a nosotros nos fallaba en un principio. Por simplemente ejemplo, escuchar, ¿no? O sea, microfonear, por ejemplo. Encaminar a las nuevas generaciones. Cablear, microfonear, o sea, cosas básicas. Es un relajo. Eran, pues las sufrimos, ¿no? Las Sí. tuvimos que aprender a la mala, ¿no? Cuando ya terminabas una grabación de 5 canciones y resultaba al final que 2 o 3 micrófonos habían fallado Y no se había por grabado. un mal cable o unos grabaron con ruidos, etcétera, etcétera. Es la lección. Ajá, entonces ya toda esa experiencia pues ya sabemos, ¿no? Cómo microfonear, cómo cablear, las pruebas que se tienen que hacer antes de una grabación, los equipos que pues obviamente tratabas de buscar en un inicio pues lo que tu recurso económico te permite, ¿no? Claro. Pero ya tiempo después pues ya te vas puliendo. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento empezamos con una Tascam, ¿te acuerdas? La primera que compré. Sí. Una Chiquita. Pues no, era chiquita, era de 12 canales. Okay. Y posteriormente nos salió ahí con un grillito que estábamos grabando. Estábamos ya con Arturo Ballesteros. Ah, ok, sí. Y él dijo, no, brother, ya me la llevé, ya la probé y algo tiene mal. Entonces fuimos a la casa de música donde la compramos. Un abrazo y un saludo para Holocausto, ahí en el centro. Espero que nos paguen Buena todos tienda. estos comerciales. También a Victoria, de la cerveza de México, la cerveza más chingona. Porque sí, no manchen, o sea, esto no es de gratis, ¿no? Claro. O sea, Hay que generar. mantenerme en esta forma, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, cuesta. Pero Se acuesta. bueno, fuimos y Arturo, que ya tenía más experiencia como ingeniero en audio, nos dijo, no, una Focusrite, una Scarlett. Ah, sí. Y empecé con una Las Scarlett interfaces. de 8 canales. Y no, la verdad es que tiene la chiquita. unos preamplificadores bastante buenos. No, pues ya de ahí me fui por la de 22 canales, Sí, no recuerdo sí. cuánto. Y pues igual, ¿no? Muy O sea, empiezas con, no, pues ¿cuáles son los buenos, los monitores? No, pues unos Yamaha. Dice, no, los chingones son los KRK. Los KRK. Y Sí, de ahí exacto. no empiezas a ir Son los buenos. invirtiendo dinero, tiempo, experiencia y todo. Y es muy padre, digo, hoy en día pues ya lo vemos de otra manera, ¿no? ¿Algún consejo que le darían a las generaciones que van adentrándose a la música? Siempre nos gusta cerrar nuestras entrevistas precisamente que en base a su experiencia, ¿qué le recomendarían a las personas que dicen yo quiero hacer música, quiero adentrarme en este mundo? Pues un consejo que yo les daría es que estudien. El hecho de estudiar te permite acomodarte en un nivel profesional mejor. Claro. Por ejemplo, bueno, en este caso, pues bueno, yo aprendí solito, Jorge también, Ahijado también, o sea, no somos músicos de escuela, aunque posteriormente, por las necesidades musicales, pues bueno, ya en su momento tomé un diplomado en una escuela a la que no le voy a hacer el comercial. Eso sí no. Yo igual con alguien más hay algunas Yo clases. también ahí. Entonces ya empezamos como que a mejorar las A darle técnicas. forma. Y ya empiezas, ¿no? a leer un poco de música, de partitura, De composición. pero es algo muy importante. O sea, hay gente que solita puede hacerlo. Sí. O sea, aprender a leer música, aprender con tutoriales de YouTube. El YouTube no es malo, amigos. Sí, ¿no? Solo hay que usarlo con responsabilidad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues mi recomendación es que estudien, o sea, en una escuela y tener un papel que sustente lo que ustedes saben es muy importante, les va a abrir muchas puertas. Okay. Eso es lo básico, que estudien. La otra es que si se quieren ahorrar muchos problemas, 13 años, si se quieren ahorrar 13 años, Vaya, Una carrerita de 3 años. pues ¿no? acudan con nosotros ahí a los JAD Studios. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde pueden Nos encontrarlos? encontramos en Ramón Aldana, 124. 124, Chabacano. Anoten ahí, Miot igual va a estar dejando. el Metro Chabacano. Nuestros números de su servidor es 5560 75 5105 Okay. para darles informes al respecto de grabaciones, Pues costos, asesorías, Claro. también arreglos. Por ejemplo, hay gente que llega con su música, pero quieren arreglos. viene como en bruto, ¿no? Y de repente pues la vamos ahí transformando, la vamos Ok. puliendo. Hay gente que Lo llega... van pimpeando, ¿no? Sí, Cuando- hay cuando gente lo que llega, chulan. por ejemplo, no, pues yo
toco mi guitarra y traigo mis letras, pero quiero que me acompañe un guitarrista, un requintista, un bajista, un baterista. Y nos encargamos de todo eso, ¿no? Y al final, pues el producto pues ya es una banda completa, ¿no? Me interesa. Entonces, yo algo que les recomendaría también sería que además de estudiar, porque si hay talento, sí es necesario que haya también disciplina y cierta estructura. Mucha disciplina, ¿no? La música sí es de disciplina, tal vez no siempre la ejercemos en este mundo, pero cuando quieres dedicarte a esto sí es importante, ¿no? Que hasta cierto punto le metas disciplina, constancia. Sí, sí. Pero que también más que clavarse en el talento y en el virtuosismo, como esto que decía Floyd, de estos músicos que se comen las escalas y todo, que sobre todo lo hagas de manera, sea el arte o la rama artística en la que estés, que realmente lo hagas de manera apasionada. Claro. O sea, que no sea nada más por querer pararte el culo en un escenario, claro, o querer quedar como el más chingón, sino que realmente te vaya ahí algo de tu vida en esa... Dejar algo de ti ahí. Lo que o sea, que lo hagas con un chingo de sentimiento. Bueno, creo que eso es también importante. Para cerrar, o sea, este último proyecto se podría decir que es un top 12 de sus canciones, top 13. Pero ¿cuál es su top 3? O sea, dentro de estas canciones, ¿alguien mencionaría su canción favorita? Cada uno su canción favorita de Jade. Híjole. La mía, bueno. O su top 3. Es que, sí, por ejemplo... También para que los que vean esta entrevista, que tal vez no conocen tanto su material, pues ya, esta es ejemplo, donde pues yo, bueno, las que les puedo comentar, está, por ejemplo, Martes Pasado, Pastor de la Tarde, Enfermo. Enfermo es muy bueno. Seremos Lluvia. ¿Sí te la echaste? Sí. Seremos Lluvia. ¿Tú también, Kike? ¿Qué otra se me está yendo por ahí? En el café, pues, se me hace... ¿Ese es tu top 3? Una baladita. No, pues yo... Llevan 4. Mi top es... Pues, o sea, son 100 canciones, güey. La lista de... Pues sí, ya. No, pero bueno, más o menos esas son, ¿no? ¿Para ti? Para mí sería Solo Seremos. Digo, disfruto mucho tocar esa canción. Lobo de tu amor. Y y no sé, es que todas tienen su belleza, pero creo que esas dos me divierto mucho. Para mí sería, yo creo, la de Río Danubio. Ok. También otra que se llama es un blues que se llama esperen. Bueno, El Lobo de tu amor también. Y la de Silencio por ti, que es composición acá del Floyd, pero me llega mucho esa también, como por el jazz blues que trae ahí y la letra y todo. Yo creo que esas tres: Río Danubio, El Lobo de tu amor y Silencio por ti. ¿Y cómo pinta el 2022 para Jade Rock Band? ¿Qué podemos esperar de Jade Rock Band para este año? ¿Tienen algunas fechas? ¿Ya van a empezar a retomar los en vivos? Pues sí, ya, de hecho, para el 11 de marzo ya están por confirmarnos, pero ya hay una tocada ahí en el centro de Coyoacán, en una cafetería que se llama es como Bar Café La Avellana. Ok. Me para confirman ahí siguiendo, buscándolos. Y justo ahora que ya está, al menos esto de la pandemia, y que ya el semáforo verde ya es como más viable, pues vamos a estar moviéndonos, buscando así distintos foros en el sur, en el centro de la ciudad, en algunas otras zonas, como para salir de esto de las dinámicas de haber estado haciendo transmisiones en vivo, claro, y regresar, sí, porque sí estuvimos muy guardados. Quitarse la polilla, ¿no? Sí. Oxidarse. ¿Por qué? Porque estuvieron en grandes escenarios, ¿no? Estuvieron en el Cervantino, entonces estuvieron en la UAM, también dieron algunos festivales, estuvieron tocando de aquí para allá y va a ser retomar, ¿no? Estuvimos en el Teatro Julio Prieto también. Va a ser retomar. En varios teatros estuvimos, algunos por ejemplo, teatros de la UAM. Algunos lugares padres, cervantinos. Sí, pero ya nos hace falta salir otra vez. Sí, ahorita retomar otra vez el ritmo que ya habíamos agarrado y adaptarlo con todas las actividades que ahora tenemos de nuevo. Pues va a ser interesante, ¿no? Pero también con más conocimiento, ¿no? Con más aprendizaje que ya tienen, lo pueden ya pues llevar a cabo, tal vez al montar el show, desmontarlo, prepararlo, los ensayos, ya tienen. De hecho tenemos ahí una propuesta para hacer
una pequeña gira aquí en el Distrito Federal. CDMX. Pues la intención es, aquí en la CDMX, lo queremos hacer como por alcaldías, una pequeña gira, pues puede ser, pues estamos buscando como explanadas, teatros al aire libre, sobre todo por cambiaron las condiciones, ¿no? Con esto de la pandemia, pues tenemos que buscar como ciertos foros al aire libre. Entonces la propuesta es por ahí, ¿no? O sea, hacer una pequeña gira en las alcaldías, y al final pues hacer como recabar como un documental de esa pequeña gira por alcaldías, y también enfocado a cómo afectó todo esto de la pandemia, todo este rollo del rock and roll, los medios de comunicación y todo este rollo. Sí, porque o sea, al final de cuentas la pandemia sí mermó en diferentes sectores, y pues la música fue, ¿no?, de los más golpeados, ¿no? Sí, pues todo el sector cultural, bueno, sí, es presentación. Imagínate, ¿no? Cuando estaba en su top la pandemia, pues vamos a pensar un bar cerrado, con, no sé, más de 100 personas y una banda ahí tocando, ¿no? O sea, sí eran cuestiones muy riesgosas. Claro. Entonces, pues desafortunadamente, pues tenemos que seguir previendo, ¿no? Porque no sabemos realmente esto cuándo termine, ¿no? Claro. Y sus redes sociales, nada más para que pues, nuestra banda los busque, los empiecen a seguir y estén al tanto de las presentaciones, de esta gira que van a armar. ¿Cuáles son sus redes sociales? Pues nos pueden seguir ahí en Spotify, igual como Jade Rock Band. H-A-D-E. Es como si fuera AD con H. Con H inicial, H-A-D-E, espacio Rock Band. En Estados Unidos nos decían hate. Nos decían los haters. En Spotify y YouTube, ¿hay alguna otra plataforma? En Spotify, en Instagram y en Face, igual como Jade Rock Band. Ok. Sí. Acá para YouTube también. En YouTube también. En YouTube están los videos de varias presentaciones, videos muy buenos, muy bonitos. De hecho, todos los discos ahí, ¿no? Y también estamos en las otras plataformas de iTunes, de Amazon Music, de Deezer, y no me acuerdo cuál otra, me falta una. Y en YouTube SoundCloud. SoundCloud también. Sí. Pero Jade Rock Band con H. Sí, siempre es igual, Jade espacio Rock Band con H. Rock Band junto. Sí, es Jade espacio Rock Band. Ajá. Sí. No va a ser rock. Sí, ahí batallé un poquito para encontrarlos por ese detalle, entonces es importante recalcar, sí. Pero Niot igual va a estar dejando ahí las redes para que los sigan, para que los busquen. Pues espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista. Yo aprendí muchísimo a ustedes, les agradezco por haber venido. Creo que van a estar echando un jamcito que vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Gracias también a todo el equipo de Abismo que se rifó aquí. Gracias a Abismo. Gracias a su casa, espero puedan regresar. Gracias. Esto fue Abismo Live. Gracias. Saludos al doctor Carlitos. Yo no soy licántropo ni soy un poeta. Salgo de